Hola mi gente latino, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Soy Samuel Mocap. ¿Cómo puede verlo? Me sigue limpia la letra, no sé por qué, pero bueno. Y bienvenidos a un vídeo en el cual, bueno, seguramente tú te habrás enterado de lo que ha pasado últimamente. Este vídeo es, seguramente te habrás enterado del documental Debería casarme con un asesino. Asesino. Es un nuevo documental de True Crime de Netflix donde básicamente nos hablan, vamos a hablar del protagonista, que es la víctima, de los perpetradores, de la persona que denunció esto, Caroline Murger, y también un poco de cómo la policía escocesa pasó de ella. Bueno, seguramente te habrás enterado, esto es bastante reciente porque se ha estrenado hace muy poco. Y claro, imagínate qué pasaría si la persona a la que amas te dijera que has desvivido a alguien. Es fácil imaginar lo que actuarías de forma racional, moral y sin dudarlo, pero claro, en este documental nos sugiere que la vida real es muy diferente, ya que a veces el amor puede complicar este tipo de situaciones. Todo esto transcurre en el año 2017, cuando Tony Parsons, un hombre de 63 años, se había propuesto, le había dicho a su esposa, que iba a recorrerse toda Escocia en bicicleta sin parar. Tanto se lo dijo a su esposa como a sus hijos, y durante, que obviamente el trayecto en lineal serían 10 horas sin parar. ¿Qué pasa? Que había pasado tiempo y no había, básicamente pues el hombre no había vuelto a aparecer. Obviamente su esposa y sus hijos se alarman porque este hombre ya había desaparecido y ponen la denuncia por la desaparición. Por lo tanto, se le estuvo intentando encontrar por todas partes de Escocia. El documental nos muestra, sobre todo, nos reconstruye el proceso en cómo Caroline Murhead, la que alertó a la policía de lo que pasó, y cómo colaboró la propia Caroline con la policía. Porque, bueno, resulta que Caroline había pasado una relación bastante complicada durante un tiempo, durante 9 años, y incluso estaba previsto que se casase. Pero al final, esta relación pues acabó. Entonces es cuando ella conoció a Alexander McKellar en 2020, creo, a quien conocen como Sandy, y empezaron una relación que incluso llevó a un compromiso bastante pronto, a los meses, y parecía que todo iba bien. La gente que conocía a Carmen decía, tía, comprométete con alguien con quien acaba de salir, con quien lleva saliendo meses, pues no está, no sé. Un poco duda, déjame que lo dude, pero bueno. En ese momento, para el año 2021, posiblemente me parece que era en 2021, Caroline resulta que a Caroline su prometida Alexander, o Sandy, como le conocen todos, le confesó que él estaba junto con su hermano gemelo, que habían ido a un pub y que habían salido bastante perjudicados, bastante tucutucu, el agua mágica, Sparkles, y resulta que él le dijo a Caroline que él, al parecer, como estaba en ese estado de embriaguez, había atropellado a un ciclista mientras estaba conduciendo. Y que según ese momento, según lo que Alexander le dijo a Caroline, no buscó asistencia médica por si acaso le culparan de que lo había hecho de forma intencional. Según él, había sido de forma accidental. Ya veremos más adelante que ya te digo que no fue así. Pero bueno, y que esto fue bajo los efectos del agua mágica y todo lo que pasó. ¿Qué pasa? Que esto a Caroline le dejó en shock que se lo contara en ese momento su prometido, porque ya estaban prometidos. Claro, en ese momento, ella, claro, tenía este testimonio. Y claro, ahí es cuando ella se lo guardó. Y la verdad es que el documental también nos habla un poco ya cuando se determina, básicamente, que ellos decían bajo el efecto de bajo el agua mágica de las sustancias ilícitas, Alexander y su hermano gemelo Robert golpearon a la víctima deshaciéndose del cuerpo de Tony Parsons en una finca en la que ellos vivían y trabajaban. Y claro, el hecho de que cuando se descubrió el cuerpo, Tony Parsons no perdió la vida de forma instantánea, es decir,
sino que ocurrió tras quedar desatendido varios minutos, lo cual es básicamente considerado que básicamente es un secuestro y básicamente le agredieron de tal forma que le dejaron ahí a su suerte a que perdiese la vida. Y es que la singularidad de este documental reside en cómo Caroline mantuvo la relación con Alexander, su prometido, y además también siguió colaborando con la policía de forma alterna. O sea, en este documental, y sobre todo ya hablaré de cómo se ha tratado a Carol, cómo la policía escocesa desprotegió a Caroline, porque ella porque la desprotegieron. Y es que mientras Caroline grababa las confesiones, marcaba puntos clave para la investigación, además de protegerse a sí misma. Soportaba una enorme presión psicológica. Es que además Caroline empezó básicamente a abusar de las sustancias ilícitas y del agua mágica, lo que le derivó en un deterioro en su salud mental, porque es que la situación es fuerte, ¿eh? ¿Qué se determinó? Aparte de que las lesiones de la víctima eran bastante graves, por lo que Tony Parsons se cree que habría sobrevivido entre 20 y 30 minutos sin ayuda. O sea, aunque era poco probable que Tony Parsons hubiera perdido la vida de una forma instantánea. Al parecer, tanto Alexander como su hermano gemelo Robert salieron de la zona regresando en otro coche, incluso cambiándose de ropa, regresaron en otro coche para que no fueran descubiertos y llevar el cuerpo de Tony Parsons a la finca de Ouch Estate en Escocia, donde le enterraron. Es que la revelación, obviamente, como ya hemos dicho, puso a Caroline en una situación bastante difícil, dividida entre ser leal a su pareja o hacer lo correcto. Para el director del documental, que se llama, como yo te voy a decir en este momento, Josh Alott, esa tensión emocional y moral lo que hizo que esta historia no la pudiese ignorar, que era una historia que tenía que contarse. Dijo él mismo: es imposible imaginar este dilema en tu propia relación. Te hace pensar en lo que harías en su situación, ya que es un escenario aterrador y de pesadilla. Caroline denunció el crimen ante la policía, pero lo que hizo a continuación es lo que hace que la historia parezca también siga quedándose también como extraordinaria. Y también explica por qué esta serie documental de 3 capítulos existe, porque evidentemente lo que pasó a continuación es lo que lleva a que esta serie. Y es que Caroline, como ya hemos dicho, en vez de alejarse de el que era su prometido en ese momento, a día de hoy ya tiene otra pareja y está feliz. Caroline continuó la relación con Alexander. Y porque, como digo, todo mientras iba en secreto a la policía cooperaba con la investigación, sin que Alexander supiera que ella era la que la había denunciado. Y después de casi 3 años desde que Alexander le confesara a Caroline lo que había hecho, pasarían esos casi 3 años hasta que la justicia le impusiera una pena de prisión. Y es que, claro, durante ese tiempo Caroline grabó las conversaciones, incluso como Alexander le dijo en silencio, incluso como Caroline dejó en silencio que era una lata de Red Bull para marcar el lugar antes de indicarle a la policía dónde estaba el cuerpo de Tony Parsons. Aunque algunos pueden cuestionar las decisiones de Caroline, y te lo juro que la gente le está tirando una de caca a Caroline por lo que ha hecho, cuando Caroline lo único que hizo fue protegerse a sí misma y hacer lo correcto, y tuvo que hacerlo de esta manera. Que por cierto, Caroline, ole tu toto, ole tu potorro, porque eres una reina. Desde este canal defendemos a Caroline. Aunque mucha gente criticó a Caroline por lo que hizo, Josh Allen, el director de la serie documental, dice que Caroline hizo lo correcto al denunciar el crimen ante la policía, evidentemente. Y tanto Alexander como su hermano Robert fueron detenidos en 2020, puesto bajo libertad bajo fianza en 2021, lo cual, ahora que lo pienso, es que no lo entiendo por qué, o sea. Y bueno, además el propio Josh Allen dijo, ella esperaba que los hermanos fueran detenidos, se enfrentaran juicio y estuvieran su vida en prisión, pero fueron empujados de vuelta a su vida. Es que en ese momento Caroline tuvo que empezar un periodo de incertidumbre sola, donde estuvo expuesta a ellos durante casi un año, y ahí es cuando entran en juego las decisiones que Caroline tuvo que tomar. También añade Josh Alott. Y es que, claro, es precisamente lo que Caroline es, la complejidad de la personalidad de Caroline,
lo que hace que su figura sea fascinante, ya que, según el propio Josh Allen también dice, era elocuente e inteligente, una joven patóloga prometedora con 8 años de formación médica. Es que Caroline se dedicaba a la patología forense. También también añadió Josh Allen, ella tuvo que andar ella anduvo toda su vida por el buen camino. Después de conocer a Alexander o Sandy, como le llamaban, y escuchar lo que hizo, todo se acabó desmoronando. Donde Caroline dijo que recurrió al agua mágica, las sustancias ilícitas, en intento de hacer frente a lo que estaba pasando. Evidentemente, el director y la productora de la serie tenían claro que las intenciones con esta serie documental es presentar un relato equilibrado de los hechos, pero en última instancia destacan lo que puede hacer a la vida de alguien estar en la periferia del crimen, pero no estar involucrado en él, porque Caroline estaba completamente y no estaba involucrada. Incluso también se investiga el hecho de cómo desprotegieron a Caroline. Porque claramente Josh Allen dice, la policía no sabía cómo tratar a Caroline. Y asegura, sin contar de más, asegura que si hubiera recibido consideración y amabilidad por parte de ellos, no hubiera tenido que tomar las decisiones que tomó. Y que la productora se hace eco, la serie coincide en esta idea, agrega que la experiencia de Caroline se hace eco de muchas experiencias de personas del sistema de justicia penal. Donde es que Caroline hizo múltiples denuncias contra la policía de Escocia. Y la policía de Escocia se negó a participar en la serie. Además que básicamente la policía la tenía muy desprotegida. En 2023, Alexander o Sandy McKellar fue condenado a 12 años de cárcel y su hermano a 5 años de 3 meses. Condenas me parecen muy ridículas. Y ellos admitieron que habían cargo con los cargos de desvivimiento y encubrimiento. Durante esos más de 3 años que habían transcurrido, pues obviamente Caroline se vio obligada a mantener la relación y tener esas conversaciones incriminatorias. Actualmente Caroline, como ya he dicho, ha reconstruido su vida, mantiene una relación sentimental estable y ha recibido un tratamiento psicológico. Y Caroline, la propia docuserie, apunta que la experiencia le hizo reflexionar sobre las carencias del sistema y la urgencia de dotar de más recursos psicológicos de protección real a víctimas y testigos. La BBC corrobora que ni la policía de Escocia no quisieron participar en la serie. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque literalmente protegieron a Caroline de esto. Que la policía de Escocia no quiere participar es por algo, ¿no? No quieren verse involucrados. Y es que también se dice que con demasiada frecuencia, Caroline dijo en el programa que confiaba que el sistema me acompañaría y me mantendría salvo cuando estuviera en mi punto más vulnerable, pero esa no fue mi experiencia. Espero que al hablar y compartir lo que me ocurrió podamos iniciar una conversación honesta sobre mayor protección para las víctimas y testigos. Y sobre todo, ¿por qué se necesita con tanta urgencia una comprensión mucho más profunda de la salud mental dentro de la policía y el sistema judicial? Con demasiada frecuencia el impacto del trauma y de abuso se pasa por alto o se descarta por completo, y esto significa que personas como yo quedan completamente desamparadas, teniendo que recomponer sus vidas por completo. Caroline habló en la verdad, habló con el idioma de la verdad. Y como ya digo, a día de hoy es lo que se sabe. Tanto Alexander como su hermano Robert están sentenciados a la cárcel, aunque no se sabe si después de eso saldrán, pero de momento, al final, a día de hoy, pues eso, Caroline tiene una vida más estable, tiene una vida más estable, tiene una nueva relación con la cual al parecer se la ve muy bien, está muy feliz. Creo que sigue dedicándose a su trabajo, que es la patología forense, la criminología forense. Pero este documental nos hace pensar algo muy importante, y es como la importancia de proteger a las víctimas de este tipo de situaciones. Y también sabemos que muchas veces, en muchos de estos tipos de historias y casos, la policía le importa lo que viene siendo, se pasa por el ojete lo que le ocurre a las víctimas. Caroline fue víctima de la desprotección de la policía. Caroline hizo lo correcto al denunciar lo que su prometido de entonces, Alexander, le había hecho. O sea, Caroline hizo bien. Sobre todo Caroline también, con esto también se puede hacer también justicia para la familia de Tony, para su viuda y para sus hijos. O sea, creo que también, por esa parte también creo que se ha hecho bien el que se dé justicia a Tony. Y nada, hasta aquí este vídeo. La verdad es que es un vídeo que yo quería hablar hace tiempo. A ver, esta historia yo se la vi contar a Mimi XXL. Dios sabes también a qué estamos en este canal. Pero, y me puse a investigar también y dije, oye, voy a ponerme a investigar sobre la historia y es que
No lo he contado con tanto detalle, pero la historia es fuerte aún así. Yo creo que también debemos aprender algo de esta historia. Que las víctimas reciban protección y atención psicológica. Luego, no, es que se me llena la boca defender la salud mental y luego, cuando pasan estas cosas, tu salud mental me la paso por el forro del triunfo. No, no, mi ciela, esto no es así. Esto no es así. Caroline es una reina. You are a queen, Caroline, si ves este vídeo en algún momento. Así que bueno, ya sabes que puedes suscribirte, dar like, activar la campanita, comparte, comenta, da hype. No sé para qué sirve eso, pero tú hazlo. No sé si se puede hacer hype en mi canal, pero bueno. Ya sabes que, bueno, no sé qué opinarás de toda esta historia de lo de Caroline. Y nos vemos en el próximo vídeo, que no sé qué será. Bye.